Allora passo la parola alla professoressa Marcela Gutiérrez Quevedo dell'Universidad Externado de Colombia e dalla cattedra UNESCO che ha la denominazione che dette Cristina al primo convegno in cui già mi invitò alla scuola di specializzazione in diritto con col professore di Macerata sui diritti umani Prosperi e anche un'altra professoressa francese, Veronique. Quindi, insomma, già mi ricordo questa dicitura che mi colpì molto sul governo e la governanza e la violenza. Bene, la professoressa è criminologa, professoressa di criminologia e parlerà di pluralismo e culture indigene nelle carceri. Quindi, in qualche maniera, la prima parte di questa sessione è stata più internazionalistica, questa seconda è più monografica. Quindi, prego. Gracias. ¿Tú me ayudas a pasarlo? Questo qua ti serve? Sí. Sí. Gracias. Ah, está bien, gracias. Bueno, buongiorno a tutti. Io non parlo italiano, ma io so un poco, mi piace molto, ma non puoi parlare tutti la conferenza. Io devo parlare in spagnolo, ma italiano, ¿no? Ok. Em, el pluralismo jurídico lo voy a tratar. Hay muchas clases de pluralismo. Pienso hablar de un pluralismo igualitario. Esta investigación la hice en Colombia con dos poblaciones diferentes. Una, desde la política criminal, yo hago trabajo empírico en cárceles, o sea, conozco el sistema punitivo, penal, carcelario, y por otro lado, conozco otros sistemas de justicia. Quisiera que en un momento pensáramos que hay otras posibilidades de derecho. El Congreso, el convenio es sobre diversidad cultural. Diversidad cultural también es diversidad jurídica. A veces creemos que existe un derecho. Hoy les voy a compartir una investigación, una comparación entre un derecho occidental o mestizo. En Colombia no les gusta que digamos occidental, sino es un derecho mestizo y un derecho indígena, ¿sí? Vamos a ver que hay posibilidad de otros derechos. Voy a tratar de mostrarles la diferencia entre lo que es un derecho punitivo, penal, occidental, mestizo, y un derecho indígena de un grupo indígena de Colombia que es restaurativo. Digo un grupo indígena porque en Colombia hay 102 pueblos indígenas. Entonces tendría que hablar de 102 sistemas jurídicos. No es lo mismo un pueblo a otro pueblo. Bueno, vamos a hacer la presentación. Primero voy a hacer una introducción. Me he centrado en que Colombia tiene tratados internacionales, constitución política que reconoce la autonomía de los pueblos indígenas y la diversidad cultural. Eso no es nada nuevo. El resultado de varias investigaciones que llevo hace mucho tiempo es que el reconocimiento teórico está ahí, pero en la realidad de los 102 pueblos indígenas existen 34 pueblos en vía de extinción. ¿Qué significa eso? Que por diferentes motivos económicos, culturales y de imposiciones jurídicas, los pueblos están desapareciendo. Ustedes ven ahí en esa diapositiva dos ideas importantes. Una, lo voy a explicar a ver si, porque es clave. Estas dos ideas son claves. En Colombia, como en todo el mundo, existe una justicia penal,
Acá existe justicia penal, ¿sí? Justicia ordinaria, que si alguien comete un hurto, homicidio, hay un proceso, una ley penal, y la consecuencia es, creo, la cárcel, acá, en Occidente. Bueno, ¿sí? En principio hay otras culturas diferentes y es el segundo punto. Hay otras culturas que tienen una justicia diferente a la punitiva, que es la que yo voy a llamar la justicia verdaderamente restaurativa. Porque en Colombia, en el derecho penal, se habla de justicia restaurativa, pero no, hablo de la verdadera justicia restaurativa. En la Constitución colombiana, esto es muy importante, existe un artículo que dice reconocimiento de las justicias indígenas, reconocimiento verdadero de las justicias indígenas. Uno creería que es un pluralismo igualitario y verdadero. Voy a mostrarles que es un reconocimiento formal, no material. Pero la justicia indígena existe en los pueblos. Pero cuando el Estado occidental o mestizo se mete en los pueblos indígenas, el pluralismo desaparece. Vamos a ver cómo es eso. Bueno, esto es el problema de investigación, la pregunta de investigación, ¿cuál fue? La interculturalidad es exitosa cuando se construye con el poder inherente a valores occidentales, porque es posible que no creo que las culturas deben estar separadas, se pueden unir, pero ¿con qué valores y de qué manera se hace la interculturalidad? ¿Con qué poderes? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la hipótesis? El encierro mestizo no logra construir una justicia restaurativa. ¿Por qué creo esa hipótesis? Conozco mucho las cárceles del mundo y las cárceles de Colombia. Para mí, un encierro, una institución total, no produce nada. En teoría se dice que produce resocialización, armonía, ciudadanía, pero la realidad es lo contrario. Es un no ciudadano, es una persona excluida. Entonces mi hipótesis es que el encierro, yo no creo en el encierro, no creo en el sistema penitenciario. ¿Cuál es el objetivo general de esta investigación? Describir el proceso de hibridación cultural a través de la imposición del castigo individual sin el referente colectivo. Los pueblos indígenas y el pueblo indígena que voy a hablar hoy es una colectividad. Todo se resuelve colectivamente. Si hay un hecho, allá no se habla de gravedad o no gravedad, es un hecho que se cometió. Fue un problema social, no es un problema individual. Entonces vamos a ver cómo se unen estos mundos. Objetivos específicos. Identificar los rasgos de las sociedades y normatividades mestiza e indígena e identificar el buen vivir ancestral del pueblo arhuaco, un estudio de caso. Parto de la base que si voy a hablar de un sistema punitivo, un derecho, voy a hablar de una sociedad mestiza. Toda sociedad tiene su derecho. Una sociedad indígena, como la Arhuaca, que es del norte de Colombia, es una sociedad restaurativa. Su derecho es restaurativo. La metodología fue de trabajo teórico, pero fundamentalmente fue un trabajo empírico, fue un trabajo de campo en las cárceles y en la comunidad indígena. Esta diapositiva compara lo que encontré. ¿Cuál es la sociedad mestiza? ¿Cuál es su derecho? ¿Cuál es la sociedad indígena? ¿Y cuál es su derecho?
La sociedad mestiza, esto con entrevistas a los ciudadanos colombianos y a los indígenas, ¿cómo ven la sociedad mestiza? Es una sociedad individualista, una sociedad centrada en el consumismo y en la competitividad, una sociedad de desequilibrios, una sociedad anónima, una sociedad que discrimina. En síntesis, una sociedad que no vive con la naturaleza, con el entorno y con los poderes sanadores de la naturaleza. ¿Cuál podría ser el derecho de una sociedad no armónica? Un derecho, y fundamentalmente, ¿cuál es el derecho que resuelve lo que aquí se llama delitos? ¿Cómo será ese derecho? Hablemos del derecho penal. Es un derecho de técnicas e instituciones autómatas de cumplimiento formal, sin discusión profunda, que mantiene un monismo jurídico, un sistema abstracto de derecho. Y dentro de ese derecho penal se creó una institución hace 2 siglos que se llama la cárcel, la prisión. ¿Qué busca esa prisión? No el deber ser, sino el ser. Homogeniza y clasifica a través del encierro. No solo afecta a la persona, sino afecta a su entorno, a la familia. No tiene un proceso de saneamiento, no armoniza, no sanea a la persona, ni a la sociedad, ni al colectivo. Y la responsabilidad de ese sistema punitivo, penal, penitenciario de cárcel, es individual. Es un individuo que se encierra y no se tiene en cuenta el contexto social, no se tiene en cuenta la complejidad social. ¿Cómo es la sociedad indígena? El pueblo indígena del norte de Colombia. Los pueblos indígenas reflejan lo colectivo, no es una persona, sino son redes sociales. Hay un nosotros, no un yo, un nosotros, y una naturaleza que procura un equilibrio. O sea, hay una integralidad entre naturaleza y ser. Hay una unión con el ambiente, el ser y la palabra. Se reconoce lo propio y lo ancestral. Se piensa en el otro y en su espiritualidad. El vivir indígena se representa con una armonía y una reciprocidad. Si ustedes me escuchan, no crean que soy una idealista y que el pueblo indígena es puro, perfecto. No, hay complicaciones. Más tarde las voy a mostrar. Si ese sistema indígena, esa sociedad indígena, busca la armonización, en Colombia hay 102, 3 pueblos indígenas. Escogí este porque es uno de los pueblos que está más lejos de las ciudades y tratan de conservar su derecho y sus costumbres. ¿Cómo sería el derecho o cómo es el derecho en este pueblo indígena? Se reconocen las autoridades ancestrales y por ende la justicia. O sea, hay reconocimiento de su autoridad, no voy a hablar de juez, pero ellos tienen sus jueces, sus autoridades que dictan justicia, son legítimas. El buen vivir ancestral es integrar con la naturaleza y con la cultura, no hay separación, no es que yo estoy separada de la naturaleza, de la cultura, todo está integrado. La responsabilidad colectiva no busca estigmatizar, no busca aislar a una persona que comete un hecho, no va a destruirlo individualmente, ni colectivo, ni familiar. Lo contrario, trata el problema de una manera integral para sanear a la persona y a la comunidad. Yo estuve hace un mes en esa comunidad y había una persona que había matado a otra. Y fui a hablar con la persona y esa persona, a través de la justicia,
a través de los procedimientos de armonización, va a ser una autoridad de esa comunidad. No es una persona que va a salir estigmatizada y excluida, va a ser una persona que va a salir, que va a ser un buen ciudadano y que puede enseñar a los otros. Veamos la sociedad Arhuaca del norte de Colombia. ¿Cómo es ese pueblo arhuaco? La sociedad arhuaca es una sociedad integrada con la naturaleza sin divisiones ni fragmentos. ¿Cuál es el objetivo de ese pueblo? Es el buen vivir, integral, desde el nacimiento. Todo está buscando una armonía. Ese buen vivir busca el equilibrio puesto en peligro por la acción de todos los seres humanos. Hay una ley, que es la ley de origen, que abarca muchas cosas, pero básicamente es una forma de ayudarse tanto lo espiritual como lo material. Yo hablaba con esta autoridad, el señor que está ahí es una autoridad indígena, y me decía, en toda sociedad hay fuerzas positivas y negativas. No buscamos eliminarlas, sino hay que manejarlas. Hay que buscar el equilibrio. No podemos decir que esto es blanco, negro, malo, bueno. Existe en la comunidad y es un problema social. Tenemos que ver que lo negativo, positivo, hay que manejarlo. Son dos fuerzas en conflicto, pero que si se manejan, dan una luz. O sea, es un proceso evidente que se da en una sociedad. El ser humano debe tener en armonía tanto la parte física como lo espiritual. Ese es el pueblo, los elementos fundamentales que yo observé, yo viví con ellos y las autoridades buscan no fraccionar, no separar, sino integrar lo que existe en la comunidad. Hay un problema, no todo es perfecto, hay problemas. El problema es lo que se conoce como la hibridación cultural. Las hibridaciones pueden hacerse de una manera armónica o no armónica. Eso que ven ahí, esa foto que está ahí, es una cárcel. El Estado colombiano cree que la mejor solución para resolver los conflictos es la cárcel. No solo la cárcel estilo norteamericano, que en todo el mundo existen las cárceles de máxima seguridad, sino crean una cárcel estilo indígena, la llaman casas de armonización, porque el lenguaje es más bonito, casa de armonización, pero es una cárcel. En este sitio, Cabildo se llama, está ese encierro étnico para indígenas. Se dice que es para los indígenas que guardan la identidad y se crea esa cárcel para la reflexión. O sea, tratan de crear una mixtura entre el encierro occidental mestizo y la reflexión indígena. En realidad, ¿qué pasa? Se impone una justicia occidental, una justicia de encierro creando confusiones. En este cabildo, en esta región, existen estos centros de reflexión y armonización. Las autoridades, yo hablaba mucho con ellos escuchan, son autoridades que escuchan, hay silencios. Yo a veces decía, pero contéstenme. No, ellos escuchan mucho. Y era extraño porque no solo han sufrido las imposiciones religiosas de muchos capuchinos, jesuitas, muchos grupos religiosos, y han aceptado por un tiempo estas cárceles,
perdiendo su identidad individual y colectiva. El discurso de interculturalidad es una mixtura que no piensa al otro en su cultura y la realidad. A pesar de esa aceptación de las autoridades indígenas de que en sus territorios existan las cárceles, no están muy claros, están confusos. Ellos me escuchaban y me decían, esta cárcel guarda el encierro de ustedes, nos dicen que es importante, pero allá adentro se reflexiona, una mixtura extraña. Sin embargo, después de mucha conversación y escucha con ellos, me mostraron que ellos se resisten a esa institución occidental. ¿Por qué? Porque la resolución de conflictos de esta comunidad es comunitaria, es colectiva. Es a partir del convencimiento de que la aplicación de una justicia propia garantiza la cohesión interna y de que su gobierno se permea con las prácticas de la autoridad ancestral. Para ellos es difícil una imposición de modelos exteriores. Con eso se dieron cuenta que no logran la cohesión social, la integración social. No se puede reflexionar. Ellos parten de que el individuo que comete el error debe iniciar un proceso de resarcimiento del daño material y limpiar la energía negativa. Los actos que se cometen son cargas ancestrales, que es necesario equilibrarlas. O sea, ellos parten de la base que su justicia es diferente a la occidental. Ellos aceptan el diálogo, pero no la imposición. Ellos empezaron un proceso de diálogo y se dieron cuenta que les llegó la cárcel a su territorio y va en contravía con su justicia restaurativa. La justicia restaurativa busca armonizar, busca sanar, busca purificar. Y la justicia occidental busca imponer, busca encerrar, busca estigmatizar. Veamos qué encontré. Es la cárcel que el Estado colombiano construyó en su territorio, hoy no sirve. Están abiertas las puertas. Yo les comentaba a las autoridades que mi postura, yo no creo en la cárcel occidental por los impactos, son evidentes, impactos negativos, y ellos después de un tiempo me mostraron sus cárceles. Están abiertas, no hay nadie en las cárceles. O sea, son abolicionistas de la cárcel. No creen en la justicia punitiva, vengativa. Creen en su justicia restaurativa. Creen en su justicia reparadora. Creen que no deben existir, no se debe perpetuar el concepto de víctima y ofensor. Aquí alguien hablaba de víctima y ofensor. No es negar el daño existe. Pero si se perpetúa el concepto de víctima y ofensor, se perpetúa un sistema vengativo. La justicia restaurativa indígena busca que el concepto de víctima y ofensor desaparezca. ¿Por qué? Porque la justicia repara. Y si la justicia repara, la armonía surge. Y las personas pueden darse la mano y continuar, porque el problema es social y colectivo, no es individual. Última pregunta. Ante estos principios arhuacos, ante el mundo de hibridación, ¿qué está pasando hoy con los centros de armonización, con las cárceles? Como lo decía, estas cárceles que yo estuve mirando están cerradas. O sea, están las puertas abiertas y no se están utilizando. O sea, están cerradas no para encerrar a la gente, sino para seguir con su justicia de armonización y de purificación.
Conclusión, no conclusión, notas finales. Porque no puedo concluir porque en Colombia hay 102 grupos. E incluso este grupo es muy complejo. Este año yo continúo con la segunda fase de investigación. Notas finales. Ante esta penetración jurídica neocolonial, es importante reflexionar sobre los mecanismos de interculturalidad que están extinguiendo los pueblos indígenas en su riqueza jurídica y cultural. El multiculturalismo es un reto para nuestras sociedades y derechos. La cultura y el sistema del buen vivir ancestral es más restaurativo que punitivo, conservando nuestras culturas ancestrales. Es importante pensar el otro desde el punto de vista de ellos, no desde nuestro punto de vista, no desde el de nosotros, sino el de ellos. Muchas gracias.